Bien, jóvenes, buenos días, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con nuestra clase de química. Nuestro tema del día de hoy se llama estado de agregación de la materia. Es otro de las partes importantes de la materia. Permíteme hacer un recordatorio rápido de todo lo que ya vimos. Ya sabemos qué es materia. Ya sabemos que la materia ocupa un lugar en el espacio. Sabemos que la materia tiene sus propiedades físicas y propiedades químicas, pero también tiene propiedades generales y propiedades específicas. ¿Sale? También ya vimos que las propiedades generales son las propiedades que cualquier tipo de materia posee, como la masa. Cualquier materia tiene masa. Y las propiedades específicas son las propiedades que cada materia posee y que le pertenece único y exclusivamente a ese tipo de materia. ¿Sale? Entonces ya vimos lo que son las propiedades generales y propiedades específicas. E inclusive también se le conoce las propiedades generales como extensivas y las propiedades específicas como intensivas. Y las propiedades intensivas todavía las dividimos entre cualitativas y cuantitativas. Entonces ya tenemos ideas de todo eso. También, jóvenes, vimos las propiedades físicas de la materia y las propiedades químicas de la materia. ¿Cuándo es una propiedad química y cuándo es una propiedad física? Inclusive eso vino de la mano con fenómenos que lo conocemos como fenómenos químicos o fenómenos físicos. ¿Sale? Rápidamente. Propiedades físicas es una propiedad que la materia posee. ¿Sale? Y su cambio físico es cambiar de forma sin que se altera su composición. Por ejemplo, una propiedad física del agua es que el agua se evapora a 100 grados. Esa es su propiedad física. Pero su fenómeno físico sería su cambio de estado. De estado líquido que pasó a un estado gaseoso. Entonces ese es un cambio físico. ¿Sale? Porque cambió de estado. ¿Sí? Ahora, una propiedad física es una propiedad que posee los materiales. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua. El agua, su propiedad física es que reacciona con los metales porque el agua contiene oxígeno. Entonces, con cualquier tipo de metal, el agua reacciona. Entonces, esa es una propiedad física del agua que es materia. Pero, ¿cuál sería su fenómeno químico? Bueno, su fenómeno químico sería que al estar en contacto con el agua, reacciona y produce un producto nuevo, que sería el óxido de metal que se está produciendo al contacto del oxígeno con el agua. Entonces, ahí están las diferencias, jóvenes, para que no nos vayamos a confundir. Hoy vamos a estar hablando de los cambios que le sucede a la materia. O sea, los cambios que suceden a la materia, eso es debido a que está sometido a una energía. Y esa energía modifica las moléculas internas de la materia. ¿Sale? Ese cambio que nosotros experimentamos, esos cambios son cambios de propiedades físicas, y ese cambio de propiedades físicas se le llama estado de agregación de la materia. ¿Sale? Repito, esos cambios, para que se den, tiene que estar sometido a una energía. ¿Para qué? Para que sus moléculas puedan cambiar, pero no se interrumpen, no se desintegran, simplemente cambian debido a la energía que son sometidas. ¿Sale? Bien. ¿Cuántos tipos de estados
de agregación de la materia conocemos? Por lo regular conocemos 3, pero en verdad son 5. Los 3 básicos que nosotros conocemos es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son los que más utilizamos, son los que más estamos familiarizados. Sin embargo, hay otras 2 más. La otra se llama plasma y la última se llama condensado de Einstein-Bose. ¿Sale? Se llama condensado de Einstein-Bose. Se refiere a una teoría que puso Einstein y este otro químico Bose, de que se puede lograr un punto sumamente más frío donde las moléculas de los cuerpos sólidos o de los cuerpos de materia ya no tienen movilidad. ¿Sale? Bien, pero para poder explicar eso vamos por parte. Vamos a explicar primeramente qué es sólido o cuáles son las sustancias que le llamamos sólidos. Ya ustedes se imaginan de que cuando hablamos de sólidos nos referimos a los cuerpos, que están duros, los cuerpos que no se pueden romperse tan fácilmente, ¿sale? Que las podemos mover aplicándole una fuerza, ¿sí? O algunas veces son sólidos y puede ser aplicado por una mínima fuerza, pero la gran mayoría las utilizamos pensando que requieren mayor fuerza. Bien, ¿cómo son las moléculas de los sólidos? Las moléculas de los sólidos, aquí tengo una figura donde las moléculas están entrelazadas. ¿Qué quiere decir? Que están bien unidas, que no son fáciles de romper. Cuando se le aplica energía, lo único que pasa con ellos es que vibran, y si le aplicamos mucho más energía, pues pueden convertirse en estado líquido, ¿sí? Algunos, y otros pues cambian a otra situación. Pero las moléculas de los estados sólidos son entrelazados. Esas moléculas se le llama moléculas. Esas moléculas tienen una fuerza que se le conoce como fuerzas de moléculas intermolecular, ¿vale? Se le llama fuerzas intermolecular. Son las fuerzas que tienen unidos entre ellos, en las cuales los mantiene fijamente, en las cuales no son fáciles de mover. Repito, solamente se requiere de energía para poder hacerlo. Bien, los sólidos aparentemente que es de un solo tipo, pero no, hay 2 tipos de sólidos. Hay 2 tipos de sólidos. ¿Cuáles son? Los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son los sólidos que están bien entrelazados, que no son muy fáciles de romper, que requieren de mucha energía para poder lograr la ruptura entre ellos, ¿sale? El sólido más fuerte que conocemos, hay otro mucho más que se creó en laboratorio, pero el más fuerte que nosotros conocemos en el medio ambiente es el diamante. El diamante es un sólido sumamente fuerte que tiene la capacidad de romper cualquier tipo de sólido, y que para que se pueda romperse tiene que ser con el mismo diamante, ¿sale? El diamante es una piedra preciosa, pero compuesto de carbono. Es una presión inmersa de fuerza en la cual fue sometido la molécula de carbono y se convirtió en un sólido, ¿sí? Se puede decir que es una piedra preciosa, ¿no? Sus moléculas están bien entrelazadas, ¿sale? Ejemplos, ya dijimos diamante. La dureza de los materiales sólidos tienen un grado, se clasifican de 1 al 10 en la escala de Mohs. Es la escala que se utiliza para clasificar la dureza de los sólidos. El otro tipo de sólido es un sólido amorfo. Ese sólido amorfo es un sólido suave. Es un sólido donde sus moléculas no están entrelazadas. Sin embargo, cuando las tocamos, sentimos que sí son sólidos. Pero con el paso del tiempo, esas moléculas se empiezan a deslizarse una encima de otros, como si fueran vidrio, como si fuera líquidos, empiezan a deslizarse.
pero con el paso del tiempo. Un ejemplo de los sólidos amorfos son los vidrios, jóvenes. Los vidrios es un ejemplo de sólidos amorfos, los llamados vidrios. Los tocamos y se siente duro, pero lo golpeamos, inmediatamente se despedaza. Entonces, ¿por qué? Porque sus moléculas no están bien entrelazadas. Sin embargo, si agarramos un pedazo de madera, para poder romperla nos cuesta demasiado. Tenemos que utilizar un hacha para poder lograr romperle la veta, pero aún así no se rompe en forma lineal, sino que se busca la manera de cómo seguir la veta. Sin embargo, un vidrio no. Y luego otra cosa del vidrio es que con el paso del tiempo se fabrica de un solo grosor, y con el paso del tiempo eso se va volviendo delgado, arriba delgado y en la parte de abajo se va volviendo gruesa, ¿sale? Por ejemplo, si lo hacemos de un solo grosor, con el paso del tiempo aquí en la parte de arriba se vuelve delgado y aquí se va volviendo grueso en la parte de abajo. Eso indica que sus moléculas se van moviendo unas encima de otras, ¿sale? Y entonces las fuerzas que unen las moléculas se le llaman fuerzas intermoleculares. Entonces son muy fuertes las fuerzas que unen a los sólidos, ¿sale? Ya dijimos que los sólidos, cuando son sometidos a una energía, lo que pasa es que se vibran las moléculas, o si le aumentamos la energía puede que cambie de fase, ¿sale? ¿Qué característica tienen los sólidos? Pues tienen forma. Cualquier sólido que nosotros observamos tiene formas, tiene volumen. Cualquier sólido que nosotros podamos ver, podemos sacar su volumen. Si es el grosor de, si es, un trozo de madera, si es una piedra, por ejemplo, también podemos sacar su volumen. Ya saben ustedes que solamente basta con marcar el nivel del agua, y a la hora de sumergir la piedra va a aumentar ese nivel, y esa diferencia es el volumen de la piedra. Entonces, los sólidos tienen forma, tienen volumen y tienen masa, ¿sale? ¿Qué propiedades podemos encontrar? Porque los sólidos también tienen propiedades, pues son materia. Una de las propiedades de los sólidos que tienen dureza, ¿sale? No se pueden comprimir, un sólido no la podemos aplastar, ya está hecho, ya tiene la forma, no la podemos, ¿sale? Otra de sus propiedades es que no las podemos deslizar tan fácilmente, requieren de una inmensa fuerza para poder moverlas. Y una de las propiedades que lo identifica por su dureza es la fuerza de cohesión, que es una fuerza mayor, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos definir los sólidos? Los sólidos son sustancias que tienen formas y volumen definidos. Esos son los sólidos. ¿Qué ejemplos podemos ver? Hay infinidades de ejemplos, jóvenes. Está la madera, está el vidrio, está el metal, está el concreto, y todo lo que nosotros podemos ver, sentir que tiene dureza, a esos son los sólidos, ¿sale? Bien, continuando, ¿qué son los líquidos? ¿O qué son los líquidos? ¿A qué le llamamos líquidos? Jóvenes, los líquidos tienen una característica muy especial, muy distinto, muy diferente a los sólidos. Los sólidos dijimos que sus moléculas están bien entrelazadas. Aquí en el caso de los líquidos, sus moléculas, las fuerzas en las cuales unen sus moléculas son de menor capacidad. Es decir, sí están juntas, pero no están bien entrelazadas, ¿sale? Este sólido yo lo comparo como un conjunto de cubetas llenas de gravillas, ¿sale? Ustedes saben que las gravillas son piedritas pequeñitas que si le echamos en una cubeta van a tomar la forma de esa cubeta. Si nosotros inclinamos la cubeta, todas esas piedritas empiezan a correr por el lado que inclinamos. La regresamos y otra vez se regresan a su normalidad. Entonces, eso es una idea de cómo está conformado las moléculas de los líquidos, ¿sí? Los líquidos, sus moléculas están juntas, pero no están entrelazadas. Entonces, esas moléculas, cuando nosotros agarramos una cubeta con un líquido y la vaciamos, vemos que no podemos agarrar claramente eso, pero podemos sentir que
cómo es que fluye las moléculas hacia otro recipiente. Por eso yo siempre lo comparo como un conjunto de piedritas en una cubeta o de gravas en una cubeta, ¿sale? Entonces, las moléculas, la fuerza intermolecular de los líquidos es menor, ¿sale? Es menor, no son muy fuertes, por eso es que se pueden mover, por eso es que se pueden moldear, por eso es que se pueden llevar en un recipiente. Ojo, esa es una de las características que también tienen. Sus moléculas se deslizan una sobre otras, ya lo comentamos, y necesariamente, jóvenes, lo que les estaba diciendo, necesariamente tiene que ser transportado en un recipiente, ya sea cerrados o abiertos. Ojo, esa es una de las cualidades o una de las características que tienen los líquidos, ¿sí? Sus moléculas se moldean al recipiente donde están y se puede llevar en recipientes ya sea cerradas, como una botella con agua, por ejemplo, o en una cubeta podemos llevar el agua. Entonces, esa característica lo posee los líquidos, ¿sí? Esa característica lo posee los líquidos. Entonces, los líquidos, su fuerza intermolecular es menor, o sea, no están unidas y por eso se pueden moldear y se pueden mover dentro de un recipiente, se puede transportar. ¿Qué característica podemos observar de ellas? Pues las características de los líquidos es que toman la forma del recipiente. Si nosotros le echamos dentro de una botella de Coca-Cola, por ejemplo, va a tomar la figura de esa botella. Si ese agua que está en la botella lo vaciamos en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Y si lo echamos en un recipiente de cacerola, por ejemplo, va a tomar esa forma. Por eso decimos que los líquidos, por sus moléculas que no están bien unidas, pueden tomar la forma del recipiente, ¿sale? Otra característica, tienen volumen definido, es decir, su volumen no cambia. Si yo le pongo 20 mililitros de agua en un recipiente, en una botella, por ejemplo, y yo se lo llevo a otro recipiente, ese volumen va a ser lo mismo, no cambia, ¿sale? No cambia, por eso dice que el volumen está definido, no cambia, ¿sale? Ya dijimos que eso es debido a que la fuerza entre sus moléculas son menores, ¿vale? Y otra característica, pues que tiene masa. Esa es una propiedad como materia. Bien, ¿qué propiedades podemos encontrar? Una propiedad muy importante de los líquidos es que son incompresibles, o sea, no las podemos aplastar. Si nosotros metemos dentro de una jeringa líquido y le tapamos el orificio, por más que quisiéramos comprimir el émbolo, no se va a poder comprimir. ¿Por qué? Porque ocupa el espacio y no puede comprimirse porque sus moléculas están ahí juntas, ¿sale? Están ahí juntas, igual que los sólidos, sus moléculas están entrelazadas y tampoco se pueden comprimir, ¿sale? Aquí los líquidos no se pueden comprimir igual, ¿sí? Pero los líquidos pueden fluyen. El líquido es un fluido, es decir, puede ser transportado a través de tuberías, puede fluir. Si tiramos el agua en una mesa, inmediatamente vemos cómo se esparce, cómo fluye. No es como el sólido que si tiramos sobre una mesa un pedazo de material sólido, ahí nada más queda. Sin embargo, el líquido se esparce. A eso se le llama fluir, ¿vale? A eso se le llama fluir. También, otra de las propiedades que tiene los líquidos es que también tienen viscosidad. Tienen viscosidad. La viscosidad es lo espeso que es un material para poder fluir. Hay materiales que pueden fluir con mucha facilidad, como el agua, pero hay materiales que no pueden hacerlo, como la miel, como como un jarabe, como algo que está más viscoso, más grueso, entonces sus moléculas no pueden moverse con facilidad. Entonces la viscosidad es la oposición que presenta un líquido a la hora de deslizarse, ¿sale? Tensión superficial, jóvenes. Esa tensión superficial también lo poseen los líquidos. Esa tensión superficial
superficial, perdón, es una capita que se forma encima del agua. Y en esa capita nosotros podemos observar que algunos animalitos hasta tienen el lujo de pararse en ella. Esa fuerza que ejercen ellos es mínima, entonces no logran romper esa capa esa capa se llama tensión superficial, ¿sale? Así se llama esa capita que forman los líquidos, ¿no? Bien, ósmosis. Por ahí han escuchado que para purificar el agua se utiliza el ósmosis inversa. ¿Y qué es eso? Es traspasar el líquido a través de una membrana sumamente delgadita, sumamente delgada. Entonces puede pasar a través de ella y deja la gran mayoría de sus componentes, las sales que contienes, algún otros tipos de impurezas que quedan en el agua, ahí se quedan. Entonces esa es la propiedad que tiene los líquidos de poder pasar a través de membranas sumamente pequeñas. Otro, los líquidos no se pueden expandir, o sea, ni se pueden comprimir ni se pueden expandir, ocupan el volumen y eso no cambia. Y su energía cinética, ya hablamos, es intermedia, o sea, es regular, ¿sale? Bien, ¿cómo podemos definir entonces del líquido? Bueno, pues su definición puede ser que son sustancias que tienen volumen y toman la forma del recipiente, ¿sale? Tienen volumen definidos, aquí faltó la palabra definidos, tienen volumen definidos y toman la forma del recipiente. ¿Qué ejemplos? Hay infinidades de ejemplos, jóvenes. Está el agua, está la leche, está el aceite, está el petróleo, está el alcohol, está, ¿por qué no? Cerveza, refresco, ¿no? Todos esos son líquidos, todo eso, si ustedes se dan cuenta, fluyen, pueden ser transportados en recipiente, ¿sale? Bien. El otro estado, el estado gaseoso. Este estado gaseoso, jóvenes, aquí tiene una característica muy diferente a los demás que hemos platicado. Este estado gaseoso, sus moléculas están separadas, no están unidas. Y para que se puedan transportar, necesariamente tiene que ser transportado en un recipiente cerrado. No puede transportarse en recipientes abiertos como el líquido, no. Aquí tiene que ser cerrado, ¿sale? Y sus moléculas están separadas, no están juntas. Hay una separación. Aquí la fuerza intermolecular es demasiado débil. No lo hay, no están bien unidas, están separadas. Al contrario, tienen movimiento, hay movimientos en ellas. Tienen movimiento sus moléculas, ¿sale? Entonces por eso que ellos pueden tomar la forma del recipiente. Pero tiene que estar tapado, si no, no podemos lograr transportarlos. También pueden ser fluidos, ¿no? Si nosotros metemos un recipiente con gas y le ponemos un tubo hacia otro material, fluye hacia eso. ¿Por qué? Porque precisamente sus moléculas son más ligeras, están más en movimiento, ¿sale? Podemos decir que las moléculas sólidos son muy entrelazadas, podemos decir que son muy pesadas, muy unidas. Las de los líquidos tienen sus fuerzas sumamente, no muy fuerte, intermedia, muy débil, pero en cuestión de los gases son sumamente débiles, son demasiado ligeras, por eso son gas, son ligeros, ¿sale? Son más ligeros que los líquidos, ¿sí? Entonces sus moléculas o sus partículas están separadas, ¿no? La fuerza de atracción son débiles y la de repulsión son muy altas, quiere decir que están en constante movimiento, ¿sale? Por ejemplo, un globo lo llenamos de aire, entonces lo llenamos de aire y lo amarramos, porque si lo soltamos y no le amarramos, todo el aire se va, ¿sale? Entonces si ese aire la dejamos, por ejemplo, al sol, de hecho en una sombra tiene movimiento las moléculas, pero más débiles, más despacio, pero la ponemos en el sol, sus moléculas son más rápidas y empieza a aumentarse de volumen, ¿sale?
Entonces, por eso que los gases no tienen volumen definido, ¿sale? No tienen volumen definidos. Los sólidos y los líquidos sí tienen volumen definidos, pero los gases no lo tienen. La fuerza intermolecular, ya hablamos, es muy débil o son muy débiles. A la hora de someterlas a energía calorífica, sus moléculas se mueven con mayor facilidad, ¿sale? Con mayor facilidad, ¿no? Estamos hablando del globo. Si estamos en una fiesta, vemos un globo que en el día, si escuchamos que si estamos como a las 2, 3 de la tarde, vemos que los globos se empiezan a reventar. ¿Por qué? Porque la energía del sol está provocando que las moléculas que están dentro del globo, que es aire, empiezan a moverse, a chocarse entre ellos. Y lo que va a hacer es aumentar el volumen de ese globo hasta que no resista y se pueda reventar, ¿no? Y los que logran resistir, si el otro día pasamos por ahí en la fiesta, vamos a ver algunos globos que se redujeron de tamaño. ¿Qué quiere decir? Sus moléculas lograron comprimirse debido a lo fresco de la noche. Pero si la dejamos ahí y pasamos como a las 3, 4 de la tarde, vemos que ese globo volvió de nuevo a inflarse, ¿no? Entonces, eso es la característica que tienen los gases, jóvenes, ¿sale? Bien, ¿qué característica podemos anotar? Ya dijimos, no tiene forma, toma la forma del recipiente, ¿no? Toma la forma del recipiente y tiene que ser en recipiente cerrado. También ya dijimos que no tiene volumen definido. Se mueve libremente sus moléculas, ¿sale? Bien, ¿qué propiedades podemos anotar? Hay muchísimas propiedades de cada uno de los estados, jóvenes, pero bueno, vamos a mencionar algunos de ellos. Las propiedades del gas o del estado gaseoso es que se puede expandir, quiere decir que con la presencia de energía calorífica esto puede aumentar de volumen, se expande, cambia de volumen, pero también se puede comprimir. Hace rato dijimos que en una jeringa le echamos agua y le tapamos y no se puede comprimir. Sin embargo, si retiramos el agua y ahora esta vez jalamos el aire y le tapamos con el dedo, podemos comprimir ese aire, ¿sale? Y si lo soltamos, ese émbolo se regresa nuevamente. Y si lo empujamos, se comprime y soltamos y regresa. Entonces, por eso se dice que los gases se pueden comprimir o se pueden expander, ¿sale? También ya dijimos que tiene la propiedad de fluir. El líquido y los gases son fluidos, ¿sale? Son fluidos. ¿Cuáles? Líquidos y gases. Esos dos se le conoce como fluidos porque pueden ser encaminados a través de tuberías, pueden fluir a través de tuberías, ¿vale? Bien, el gas también se difunde, es decir, que el gas puede expandirse, puede llegar el aroma, si es de un perfume, hasta nuestros oídos, nuestros narices, ¿sale? El gas también se puede licuar para convertirse en líquidos, jóvenes, ojos, ¿sale? Los gases se pueden licuar, como el gas que nos venden en los tanques para las estufas. Es un gas licuado, por eso se llama LP, licuado, gas licuado, ¿vale? Para que a la hora de ser vaciado en el tanque, sea en estado gaseoso. De igual manera se puede licuar el aire. El aire sabemos que es en estado gaseoso, pero se puede llevar a un estado de licuefacción y se convierte en aire líquido. Y de ahí, de ese aire líquido, se puede obtener los componentes del aire, porque el aire es una mezcla. Podemos obtener ahí el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, argón, criptón y otros gases más, humedad, o sea, agua, ¿no? Bien, ¿cómo podemos definir los gases? Podemos definirlo como sustancias que no tienen forma
ni volumen definidos. Ojo, no tienen forma ni volumen definidos. ¿Qué ejemplos, jóvenes? Hay bastante ejemplos. El gas, el aire, el dióxido de carbono que le ponen a los refrescos, y podemos citar varios más, ¿vale? Bien, plasma es otro de los estados de la materia que muy poco lo conocemos. Sin embargo, es un estado de la materia donde, ojo, donde las moléculas, al ser sometido a una alta temperatura, se convierten en iones, jóvenes, se convierten en iones. Aquí puse un cuadro donde yo puse una pequeña molécula y debido a la energía calorífica que nosotros le aplicamos, logra romperse esa molécula y se convierte en iones. Ese se le llama el estado plasma, cuando una materia es sometida a una alta temperatura hasta que se logre que sus componentes pierdan electrones, ¿sale? Pierdan electrones. ¿Qué característica? Se convierten en iones, es en forma de nubes, son sometidas a altas temperaturas, y estos gases, perdón, este estado plasma, a la hora que se intercambia la temperatura, nos produce el famoso aurora boreal, que por acá no lo logramos ver, ¿vale? Pero en otros países, como por el polar, por el frío, por el prendimiento del frío en ese momento, y con la luz de la energía del sol logra ionizar, y se pueden ver los intercambios de colores que se produce debido a la plasma de esta situación. Bien, ¿qué propiedades? Se ionizan, o sea, se convierten en pequeñas partículas neutras, son gases intermoleculares, intermoleculares, ¿sabes? O también son gases, que podemos poner ejemplo ahorita que mencioné eso, interestelares, ¿sale? Bien, ¿dónde podemos ver esos ejemplos? Pues el ejemplo está en el Sol, es una plasma, o cuando se quema un papel también, la Vía Láctea, el fuego, el plasma de la sangre, ¿no? Su definición, bueno, son sustancias sometidas a altas temperaturas hasta lograr romper las moléculas convirtiéndoles en iones, ¿sale? Convirtiéndose en iones. Bien. Otro ejemplo, el condensado de Einstein-Bose. El condensado de Einstein-Bose es el condensado donde se retira totalmente la energía. O sea, es lo contrario de plasma. Plasma es alta energía y condensado de Einstein-Bose es menor energía o sumamente nada de energía, ¿sale? Entonces, cuando se le retira la energía a una materia hasta llegar al punto mucho más del punto frío de una materia, entonces las moléculas se juntan y se convierten en una macromoléculas, o sea, en una molécula gigante, en moléculas gigantes, ¿sales? En moléculas gigantes, ¿sí? Por ejemplo, rápidamente el del agua. El agua estado líquido, la llevamos al refrigerador y se convierte en estado sólido y se convierte en hielo. Pero si a eso, que ya lo convertimos en hielo, seguimos sometiendo a bajas temperaturas arriba, por debajo de los menos 273 grados, jóvenes, esas moléculas que se juntaron un poquito, se juntan más, hasta formar una molécula compactada y se convierte en una macromolécula, ¿sale? ¿Qué sucede ahí? Sucede a que pierde totalmente energía, o sea, no hay nada de energía, queda inerte, queda inmovilizado, ¿sí? Entonces, este fenómeno de materia de condensado de Einstein, ahorita le están utilizando para crear los superconductores, donde no haya pérdidas de energía, porque ustedes saben de que cualquier material produce energía y también produce pérdidas de energía. Entonces aquí, y eso hace que no sea efectivo
ese material, por ejemplo el conductor cobre, entonces a la hora de hacerle pasar la energía eléctrica se calienta y eso hace que el material pueda quemarse o puede ser causado un calentamiento que al final de cuentas puede provocar un cortocircuito, ¿no? Por decir, ¿sale? Entonces, el condensado de Einstein-Bosch es el punto del estado de la materia donde se le retira totalmente la energía, ¿sí? Esa parte más fría a lo que se puede llevar a la materia formando macromoléculas. Ya Kelvin, junto con en aquel tiempo Charles pudo disminuir el volumen de un gas hasta un 273avo de su volumen. ¿Qué quiere decir? Un recipiente que está dividido, que tiene una capacidad de 273, lo fue comprimiendo, lo dividió en 273 partes y lo fue comprimiendo hasta llegar a una sola partecita de los 273. Eso lo pudo lograr retirándole la energía a esa materia, a ese gas. Eso lo observó y lo estudió Kelvin y pudo establecer la escala absoluta, que es la escala más fría que se pueda lograr, que equivale a menos 273 grados, jóvenes, a menos 273 grados centígrados, ¿sale? Para que se llegue al estado de condensado de Einstein-Bosch tiene que ser sumamente mayor a los menos 273, ¿sale? Esto se logra, repito, logrando bajarles demasiado su temperatura hasta que se retire totalmente, ¿no? La energía. ¿Sale? En la siguiente presentación aparece todos los estados de la materia. Aquí yo hice una representación de todas. Aquí está el estado de la materia, aquí tengo el estado sólido, el estado líquido y el estado plasma. Y de este lado el estado de condensado de Einstein-Bosch. Si se dan cuenta, en el estado líquido nuestra punta de flecha se dirige hacia este lado, ¿sale? Un sólido se convierte en un líquido y un sólido se convierte en líquido aplicándole calor, ¿sale? Aplicándole calor. Pero si a ese líquido le seguimos aplicando calor, si a ese sólido le aplicamos calor, lo convertimos a líquido. Si a ese líquido le aplicamos calor, lo convertimos en plasma. Estamos hablando a más de miles de grados de centígrados, ¿sale? Sumamente caliente como el punto de temperatura que contiene nuestro Sol, ¿no? Ese es el extremo de la materia. Ese extremo de la materia nosotros la conocemos como estado plasma. Acuérdense, aquí se convierte en iones. Aquí están en moléculas, aquí están en moléculas. Aquí se convierte en estado, aquí se me pasó de líquido, aquí se convierte en estado gaseoso, ¿sale? Las moléculas de líquido se convierten en estado gaseoso, se vuelve más ligero, le aplicamos más calor, se descompone y se convierte en plasma. Y del otro lado tenemos sólido, ¿sale? Si al sólido le retiramos su energía, le bajamos su temperatura más, vamos a llegar al condensado de Einstein-Bosch, que corresponde al más de menos 273 grados. Quiere decir que esta parte es la otra parte de la materia donde las moléculas de la materia se convierten en macromoléculas. Aquí se convierte en macromoléculas. Y aquí se convierte en iones. Entonces son los extremos de la materia. Por un lado, aumentándole calor, se convierte en iones, y de este lado, retirándole calor, se convierte en macromolécula. Bien, jóvenes, ese es lo que corresponde el estado de la materia. Pero el estado de la materia también, en ese cambio que hace, sufre transformaciones de fase. Es decir, cuando se le aplica energía, aumento de temperatura,
podemos pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Aquí tomé las 3 básicas nada más, jóvenes. Ojo, porque esto nos va a ayudar a contestar las actividades que los voy a dejar. Todo lo que estuvimos comentando de característica y de todo eso, jóvenes, tienen que tomarlos en cuenta para poder contestar las actividades que los voy a dejar. Son 4 actividades. Entonces es necesario de toda la explicación que ojalá que estén poniendo atención y puedan rescatar con sus apuntes lo más importante para que puedan ustedes contestar las actividades. Bien, entonces, para que la materia se transforme requiere de energía, ya lo dijimos. Esa energía sumamente se le llama transformación de fase, ¿sí? Es un aumento de temperatura. El aumento de temperatura puede ser de sólido, la punta de flecha nos lleva a líquido, ¿vale? Ese sólido pasando por el líquido, ese sólido convirtiéndose en líquido, lo llamamos fusión, se funde. Y si del líquido le aplicamos más calor y lo convertimos en estado gaseoso, esa fase se llama evaporación. Cuando del líquido pasa al estado gaseoso se le llama evaporación. Esas son las transformaciones de fase, jóvenes. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas se llama evaporación. Y de sólido a gaseoso sin pasar, ojo, sin pasar por el estado líquido, a ese se llama sublimación directa. Dirán ustedes, pero ¿cómo no podemos decir que no podemos pasar el estado líquido? Claro que sí, jóvenes. Un ejemplo rápido es una pastilla de aromatizante. La pastilla de aromatizante que le ponemos en los baños, cuando vamos a ver 2-3 días después, vemos que esa pastilla redujo de tamaño. ¿Qué pasó con ella? De estado sólido se fue a estado gaseoso, no pasó por el estado líquido, ¿sale? Entonces, ojo, la fusión, evaporación y sublimación directa requieren de aumento de energía, ¿sale? Bien, ahora vamos a verlo al revés. De gaseoso lo convertimos en líquido. A esa fase se le llama condensación. Es cuando nosotros vemos la lluvia. La lluvia está en forma gaseosa. Las nubes son vapores de agua, ¿sale? Pero viene algo frío, los condensa, los enfría y empiezan a caer en forma de gotitas. Entonces del estado gaseoso se convierte en estado líquido. O un ejemplo más claro, cuando mamá está cociendo y tiene tapado la comida y de repente lo alza, vemos cómo inmediatamente se llevan gotitas en la tapa de este recipiente, ¿sale? Es lo mismo, a eso se le llama condensación. Bien, está apuntando de gas a líquido, ojo, para que tomen nota, la punta de flecha está diciendo que es de gas a líquido, y eso se le llama condensación. De líquido a sólido se le llama solidificación, Del estado líquido lo llevamos al refrigerador, es decir, le estamos retirando su energía que contiene y la estamos convirtiendo en estado sólido. A ese se le llama solidificación, ¿sale? Bien, y también podemos pasar del estado gaseoso al estado sólido, ¿sale? Del estado gaseoso podemos llevar al estado sólido. Como de sólido se va a gaseoso, también de gaseoso se puede regresar a sólido, ¿sale? Por ejemplo, lástima que no podemos hacer práctica, jóvenes, si no hubiéramos experimentado con yodo. El yodo es un estado sólido, son bolitas de yodo que cuando nosotros lo calentáramos en el laboratorio se convierte en vapor, no pasa por el estado líquido, se convierte en el vapor, y a la hora de poner una tapa a ese vaso, ese vapor se concentra ahí, y a ese vapor al momento de ponerle hielo inmediatamente se solidifica. Entonces se regresa de gaseoso, se regresó en forma de cristal en estado sólido. Entonces a eso se le llama sublimación inversa.
o también se le llama deposición, ¿vale? Bien, entonces como conclusión podemos decir que la materia cambia de estado por temperatura o presión, ¿vale? Por temperatura o presión. Puede aumentarle la temperatura o disminuir la temperatura, o aumentarle la presión o disminuir la presión. Ese cambio puede ser, ojo, de dos tipos. Ese cambio puede ser que requiere energía para que se dé. Los que requieren energía para que puedan hacer su cambio se le llama estado progresivo. Es decir, si requiere energía se le llama estado progresivo y también se le conoce como endotérmicos. Endotérmico porque requiere energía para que se dé. Requiere energía para que se dé este cambio, ¿vale? Ahora, si a la hora que se transforme, a la hora que cambie, libere energía, entonces se le llama estado regresivo o también se le conoce como exotérmica, ¿vale? Requiere energía y libera energía. Requiere energía quiere decir que requiere energía para que se pueda convertir. Por ejemplo, si tenemos un hielo, para poder convertirlo en líquido vamos a requerir energía para que pase a eso. Entonces a eso se le llama fusión, requiere energía, ¿sale? Y libera energía, es un estado regresivo, regresa de nuevo a lo que estaba, entonces le vamos a retirar la energía para que se convierte de nuevo en estado sólido, ¿vale? Bien, ojo, lo que les estoy comentando, jóvenes, porque eso es importante para contestar las actividades. Cambio que se requiere energía se le llama estado progresivo, requiere energía para ese cambio, o si libera energía se le llama estado regresivo, porque voy a poner ejemplos o voy a enlistar unos ejemplos de cambios de la materia donde van a observar si pierde o requiere energía. Si pierde energía, o sea, si libera energía, es un estado regresivo y se le llama exotérmica. Pero si se requiere energía para que se lo lleve, se le llama estado progresivo. Bueno, pero para que se ayuden más, aquí lo puse un poquito más claro. Los que requieran energía o absorben energía, ¿sale? Se le llama estado progresivo, ya lo habíamos dicho, o conocido como endotérmica. ¿Cuáles son esos cambios de estado? Pues está la fusión, está la evaporación, está la sublimación directa. De esto pueden apoyarse para poder ver si esos cambios que se están dando pertenecen a una de fusión, evaporación o sublimación. Entonces son cambios progresivos o endotérmicos. Ahora, si los que se liberan energía, si los que producen por liberación de energía, se le llama estado progresivo o exotérmica. Es decir, a la hora que se dé, están liberando energía, ¿no? Están liberando energía, ¿sale? Entonces, ese que están liberando energía, ya lo habíamos dicho como el vapor de agua, a la hora está en estado gaseoso, le retiramos esa energía que lo convierte en ese estado y va a volver al estado líquido. Entonces, estamos regresando. Entonces, ¿qué procesos podemos observar ahí en el estado progresivo que nos puede ayudar? Bueno, pues está la condensación, está la solidificación, está la sublimación y está la sublimación inversa, jóvenes, ¿sale? Bien, entonces, esos son la transformación de fase de la materia. Ya vimos los estados de agregación de la materia y aprovechamos ver la transformación de la materia, ¿sale? Son dos cosas diferentes. El estado de agregación son los estados en los cuales podemos encontrar la materia debido a un proceso de energía, sometido a un proceso de energía. Ya dijimos, los estados de la materia que conocemos es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Sin embargo, hay otros dos, que es plasma y condensado de Einstein-Bose. Ahora, las transformaciones de fase, también ya mencionamos, es cuando pasa de un estado a otro requiriendo energía.
esa energía puede ser que lo requiera para que se dé el cambio o necesita que sea retirado para que se regrese al cambio. Por eso dice, una es regresiva y la otra dice progresiva, ¿sale? Bien, ¿cuáles son? Ya hablamos, las progresivas son los cambios de fusión, evaporación, sublimación directa. Y las regresivas, condensación, solidificación y sublimación inversa. Bien, jóvenes, las actividades se los voy a enviar por WhatsApp. Son 4 actividades, jóvenes. Se los voy a enviar por WhatsApp. Creo que este es el video que me he llevado 50 minutos explicando, jóvenes. Espero que tengan mucha paciencia para poder poner atención a esto. Espero que no se vayan a aburrir porque es un tiempo, ahora sí, me pasé de la raya. Pero bueno, uní 2 temas que vienen de la mano. Mejor lo hubiera hecho en 2 tardes, pero bueno, ya sucedió así. Y pues jóvenes, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Espero que estén bien, espero que le estén echando ganas a las actividades, espero que esta explicación les sea útil, espero que si hay algún comentario del video, por favor también háganmelo saber, den sus comentarios, su punto de vista, para que mejoremos o para ver qué podemos hacer. A esos compañeritos que todavía están atrasando sus actividades, traten de hacerlas, háganlo con calma, pero tampoco se olviden de que es necesario entregarlas, ¿sale? Entonces, es todo por el día de hoy. Saludos a todos. No los conozco los del tercero A ni los del tercero B, pero les doy un saludo muy fuerte, un saludo fraternal. Los únicos que conozco son los del tercero C. Sin embargo, también les mando su saludo. Saludos a todos, jóvenes, y hasta la próxima. ¿Sale?